Buenas tardes, nosotras somos María Guadalupe López, Ivonne Morales Castillo y su servidora Sofía Garduño. En esta ocasión tenemos a bien presentar ante ustedes una plática acerca de los tratados internacionales en materia fiscal, enfocándonos en los tratados de doble tributación. Surge nuestro interés por este tipo de tratados porque son los elementos que están impulsando la economía del país, es decir, todas aquellas relaciones que se tiene, que tiene México con otros países y además que tienen los particulares de este país con otros países. Nuestro trabajo se va a enfocar en expresar el aspecto teórico, cómo se hace un tratado, cuáles son los elementos, cuáles son nuestras bases, después cuál es concretamente la problemática que hay en la doble tributación y finalmente todos esos instrumentos que no son precisamente tratados internacionales, pero que sí son de injerencia internacional dentro de este ámbito. Entonces empecemos con el aspecto teórico. Bueno, ¿qué es un tratado internacional? Podemos definirlo como un convenio, como un convenio entre las partes, entre los diferentes países, determinando diferentes situaciones o diferentes materias. En este caso, la materia fiscal, para solidificar diferentes temas de interés entre ambos países y se tenga una mejor relación jurídica de acuerdo a los diferentes temas. Pero bueno, ¿cómo se hace un tratado internacional aquí en México? Sofía, ¿nos puedes explicar un poco más? Bueno, el protocolo de acción se encuentra dentro de las cámaras, pero existe una ley que rige dicho protocolo, que es la Ley para la celebración de tratados en materia económica, que deviene de la Ley para celebración de tratados en materia internacional. Entonces, la Ley para celebración de tratados en materia económica se enfoca en protocolizar cuáles son los elementos, cuáles son los aspectos que se están viendo para que se lleve a cabo un tratado y sobre todo, cuál es el móvil de los legisladores al momento de sacarlo, que debe ser y siempre debe ser, es el bien común, para que se aprovechen todos los recursos de la nación y buscar la inserción de efectivo para poder impulsar nuestra economía. Y bueno, también un tema o un dato importante a saber es que los tratados internacionales en materia fiscal, México lo tiene ratificado con 87 países firmado. Pero existen diferentes problemas, como hemos estado hablando, cuando dos países se enfrentan a diferentes tributaciones con un sujeto pasivo. Es decir, como nos comentaban, que paga el mismo impuesto dos veces en un mismo estado por la generación de los ingresos. Y esto que nos comentaba Sofía deriva en varios problemas, como la obstaculación de problemas extranjeros, el comercio, la transferencia de tecnología, la movilidad del trabajo inclusive. Y el tema de los tratados internacionales está consagrado en nuestra Constitución, como en los artículos 15, que nos dice la prohibición para celebrar los tratados, el artículo 89, que nos habla de la facultad del presidente para celebrar los tratados internacionales, el 104, la competencia de los tribunales federales, inclusive el 117, que nos dice la prohibición de los estados para las nuevas alianzas, las coaliciones y cosas similares. También podemos hablar del 133 constitucional, que nos dice que la Constitución, las leyes generales, como ya lo sabemos, los tratados internacionales son la ley suprema del país. Bueno, con ello, concretemos entonces la problemática que nos ocupa. ¿Qué es la doble tributación? Es aquella situación donde un sujeto pasivo, en este caso el contribuyente, en un mismo espacio está siendo grabado por dos países diferentes sobre una misma materia. Es decir, yo como contribuyente estoy siendo abstraído de impuestos por dos países diferentes sobre una misma materia. Entonces, la problemática radica en que las empresas no van a querer invertir en un país, sea cual sea, donde le están cobrando, aparte de su nacionalidad, otro impuesto. Conscientes de ello, las naciones buscan remediar esta situación y es así como se enfocan en crear estos instrumentos para regular la doble tributación. Entonces, nosotras encontramos que el principal elemento para ello es la residencia, como lo dice la ley del ISR en el primer artículo, que nos habla que estarán obligados a pagar un impuesto las personas que se encuentren bien viviendo en México o viviendo en el extranjero, pero teniendo aquí una sucursal o tres que
se encuentren viviendo en el extranjero, pero tengan una ganancia aquí en México, que es lo que detona la doble tributación. Porque si bien como contribuyente yo tengo derechos y no puedes estarme cobrando arbitrariamente en dos lugares, el Estado también tiene que ver por el bien de su ciudadanía y buscar entonces que se le pague esa abstracción que tú estás teniendo de todos sus recursos, de su mano de obra. Y bueno, ¿qué opinan sobre esta problemática? Pues yo creo que es algo que debe de especificarse, porque la cuestión de la residencia es algo muy importante para saber, yo como contribuyente, ¿dónde voy a pagar? ¿Aquí donde estoy obteniendo mi riqueza? ¿O aquí donde está mi nacionalidad? ¿O donde tengo algún establecimiento, no? ¿Tú qué crees al respecto, Lupita? Sí, claro, es un punto sumamente importante porque el individuo entra en un conflicto de doble tributación, ¿no? Que es lo que primordialmente se quiere evitar al establecer la residencia como tal. Claro, y la finalidad de esto se enfoca en decir qué Estado tiene el poder y la injerencia para absorber ese impuesto. Y bueno, fijándonos nosotras en ello, es por lo que puntualizamos concretamente que la problemática se encuentra en dónde está la residencia y más bien en las leyes que tienen mayor coercitividad sobre el individuo para poder abstraer ese impuesto. Bueno, en ese aspecto también existen otro tipo de instrumentos que están regulando esto. Bueno, para ver esta problemática nacen los CELEC, que son los convenios para evitar la doble tributación. Ellos, pues como nos decían, como ya Lupita, se basan de acuerdo a un criterio de la Suprema Corte en el artículo 133, que son parte de la Ley Suprema, y también nos dicen que van a ser interpretados de acuerdo a la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados internacionales. ¿Cuál es el problema justamente con estos convenios? Que son soft law. ¿Qué significa? Pues que no tienen una fuerza vinculatoria, no es obligatoria. Entonces, pues esto es otro problema porque dices, ¿yo cómo puedo obligar a ese país a hacer determinada actividad, ¿no? Ahora, nace también el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en doble tributación. Este modelo lo que busca pues es proteger las relaciones económicas entre los países. Consta de 31 artículos y ha sido tomada incluso como referencia para celebrar diversos tratados internacionales tratando esta problemática. Incluso México lo ha tomado como base. Y de acuerdo con una tesis aislada de la Suprema Corte, este modelo, pues como es soft law, lo único que sirve es como un modelo de interpretación, no sirve para obligarte, no es una ley. ¿Qué es lo interesante de este modelo? Bueno, dentro de todos sus artículos, cada uno tiene notas de cómo debe interpretarse. Esto con la finalidad de que, por ejemplo, pues cada país tiene diversos elementos culturales, los jueces, pues como cada persona experta tiene diversas lógicas, ¿no? Entonces, no se permite que se deje a la arbitrariedad de que cada uno interprete pues conforme a lo que más le convenga, ¿no? Y otro punto que también estamos dejando de lado es que los tratados internacionales aquí en México son autoaplicativos. Esto es que generan derechos y obligaciones para los particulares, pero desde el momento de su incorporación formal al sistema jurídico mexicano, porque afectan, no sé, de manera inmediata a la esfera del particular, pero siempre y cuando sean ratificados. Bueno, también podemos hablar de la ley de celebración de tratados en materia económica, como decía, y genera persigue el legislador para elaborar el proyecto referente a la materia económica, por ejemplo. Además, también se plasman protocolos de actuación, los supuestos en los que recurre la Secretaría de Estado en materia de rendir informes por la situación diversa del país, o los que se van exactamente. Y bueno, por último, toca lo referente a las participaciones de los estados y de las diferentes organizaciones empresariales y sindicales también. Algo también importante son los tratados
tratados fiscales de México con otros países, que es muy importante, cuyo fin es eliminar la doble tributación, los costos adicionales en que incurren las empresas en sus operaciones fuera del país. Y esto les impide establecer sus inversiones en donde mejor le convenga a cada país. Y bueno, hoy en día México ha celebrado diversos tratados cuyo fin principal, como ya lo hemos dicho, es evitar la doble tributación y complementar toda esa reglamentación adecuada para cada país. Claro, y bueno, aquí hay un aspecto muy importante que están hablando mis dos compañeras. Si bien, como nos mencionaba Ivonne, es un derecho que no tiene una ratificación contenciosa, que no tiene una coercitividad sobre la injerencia del país, pero sí nos está marcando un protocolo de actuación que deben de seguir los países, que es lo que se está buscando, que no se actúa arbitrariamente, está buscando una cooperación internacional para impulsar la economía de cada una de las naciones que formen parte de él. Y bueno, también con lo que nos decía Lupita, la ley nos está diciendo que la importancia del legislador es que haya una buena economía. Entonces, para ello, existen las tesis que te están diciendo, bueno, si bien no hay algo que obligue al Estado a actuar de determinada manera, sí hay algo que te diga cómo debes de actuar para así poder llevar una buena cooperación con el otro Estado. Y no necesariamente solo Estados, también particulares que se ven envueltos en estas situaciones de nacionalidades y de qué legislación es aplicable. Ahora, otro modelo que existe es el de la ONU para evitar la doble tributación en países desarrollados y en desarrollo. Este tiene también como objetivo aumentar la inversión extranjera de los países desarrollados en los países en desarrollo. También otros de sus objetivos es evitar que haya discriminación tanto con los contribuyentes locales como de los inversionistas extranjeros, que haya una certeza jurídica, que no haya evasión fiscal ni elusión, e incluso trabaja en conjunto con el modelo que había mencionado, que es el de la OCDE. Este modelo de la ONU consta de 29 artículos y está haciendo de verdad increíbles esfuerzos por tratar de eliminar esta problemática. Y bueno, aquí estás tocando un tema muy